Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Más bases militares para rodear a Rusia y más tropas preparadas para actuar rápidamente en situaciones bélicas. Esos fueron algunos de los resultados de la recién cumbre de la OTAN en Gales. El conflicto en Ucrania fue el centro de la reunión que agrupó a los países del occidente más poderosos del mundo. Los enemigos citados fueron Rusia y el Estado Islámico, y la OTAN pretende ampliar su presencia para neutralizar amenazas contra sus intereses. Luego de 6 años sin cumplir con su promesa de una reforma migratoria, el presidente Barack Obama había indicado que finalmente impulsaría cambios en este ámbito. La esperanza de millones de indocumentados en Estados Unidos fue despertada solo para después convertirse en una gran decepción, cuando Obama anunció hace días que dejaría de promover la reforma hasta por lo menos después de las elecciones en noviembre. Cientos de trabajadores han sido arrestados durante protestas pidiendo un aumento en el salario mínimo en Estados Unidos. Las manifestaciones comenzaron hace un año en diferentes ciudades del país. Miles de trabajadores de McDonald's, Burger King, Wendy's y otros restaurantes de comida rápida exigen un salario digno que les permita una vida fuera de pobreza. A pesar de trabajar a tiempo completo, el sueldo de estos trabajadores no alcanza ni para mantener a sus familias. La poderosa Alianza Transatlántica OTAN pretende aumentar su presencia militar en los países que rodean a Rusia, mientras también ha anunciado la creación de un grupo de fuerzas conjuntas de alta disponibilidad. Así han sido algunos de los resultados de la última cumbre de la OTAN que tomó lugar en Gales, en Reino Unido. Y previa a esa cita en Reino Unido, el presidente Barack Obama y su homólogo británico David Cameron habían publicado un artículo de opinión en el periódico Times of London, o Tiempos de Londres, bajo el título "No seremos cobardes frente a asesinos barbáricos". Y en la primera frase de su texto hicieron referencia a Rusia y también al Estado Islámico, a extremistas islámicos, diciendo dentro de ese texto que mientras Rusia mantiene un arma de fuerza a Ucrania y los extremistas islámicos cometen asesinatos despreciables, la OTAN tiene que ser fortalecida, o sea, la alianza de la OTAN tiene que ser fortalecida. Ahora, en ese contexto se hace muy claro que esta expansión de la OTAN y también la creación de estos grupos de respuesta rápida, o sea, grupos de fuerzas armadas de países miembros de la OTAN, tienen ya un objetivo muy claro y uno de ellos es contener a Rusia. Ahora, días también antes de la cumbre de la OTAN, el secretario general de ese organismo, Anders Fogh Rasmussen, había anunciado que la expansión de la presencia de fuerzas de la OTAN en países como en los países bálticos, Polonia, posiblemente Rumanía, era específicamente para contener a cualquier acción del presidente Vladimir Putin y su gobierno en la región. Les invito a ver más sobre este tema a continuación. Objetivos confirmados. La cumbre de la OTAN ha reafirmado su intención de aumentar su potencial militar en Europa y sobre todo priorizando el flanco oriental. En la reciente cita de la alianza, se acordó crear una nueva fuerza de respuesta rápida, además del anunciado aumento de la presencia del bloque bélico en las naciones del Báltico. Y todo esto porque la amenaza, como hace décadas, vendría desde Rusia, según el secretario general de la organización. La situación a la que nos enfrentamos en materia de seguridad es más impredecible que nunca. Rusia está atacando a Ucrania y los extremistas se están reforzando en el Oriente Medio. La inestabilidad crece en África del Norte. En estos tiempos de turbulencia hemos dado pasos inmediatos para intensificar la defensa. Y las constantes maniobras militares de los países miembros de la OTAN que tienen lugar últimamente en varias partes de Europa así lo confirman. También se prevé realizar ejercicios conjuntos con Ucrania, una nación que a pesar de no pertenecer al bloque, ha dejado clara su intención de querer acercarse, como lo ha expresado el presidente Piotr Poroshenko. Por su parte, Rusia responde con sus propias maniobras a gran escala. Moscú pretende revisar su doctrina militar frente a lo que considera una amenaza directa a su soberanía y seguridad, y advierte de lo peligroso que son las decisiones de la OTAN para la paz en Ucrania. La esencia y el tono de las declaraciones sobre la situación en torno a Ucrania, junto con los planes anunciados de que los Estados miembros de la OTAN y Kiev realizarán ejercicios conjuntos en el territorio ucraniano antes de que acabe el año 2014, aumentarán inevitablemente las tensiones. Además, ponen en peligro los avances alcanzados en el proceso orientado al restablecimiento de la paz en ese país y contribuyen a profundizar la división dentro de la sociedad ucraniana.
La OTAN también ha acordado una inversión de 15 millones de euros para modernizar el ejército ucraniano en los aspectos cibernético, logístico y de comunicación. El presidente Poroshenko lo ve como una señal de ayuda indudable. Pero también se ventila la información de que algunos miembros del Tratado del Atlántico Norte estudian la posibilidad del envío de armas al país. Simultáneamente con la cumbre de la OTAN, fue acordado el cese el fuego entre Kiev y los representantes de las provincias de Donetsk y Lugansk. Mientras que para muchos la tregua llegó tras la propuesta del presidente Putin, Occidente estima que se logró solo por la presión que ejerce sobre Moscú, a quien considera responsable de la crisis en la región. La única razón por la que observamos este cese el fuego es debido a las sanciones aplicadas, así como por la amenaza de que podrían venir más. Restricciones que tienen un efecto real en la economía rusa y han aislado a Moscú de una manera no vista hace muchos años. Todavía está abierto el camino para que Rusia regrese a la comunidad de naciones que respetan la ley internacional y animamos al presidente Putin a seguirlo. Mientras que la OTAN continúa con su retórica antirrusa, los europeos salen a las calles en contra de la política beligerante del bloque. Analizando la pasada cumbre, muchos expertos coinciden en que los intereses de la OTAN desde hace muchos años tienen poco que ver con la defensa y la paz, sino al revés, más bien tienen un carácter expansionista. Los países de la OTAN, sus dirigentes, tienen una estrategia marcada desde hace muchos años, yo diría que desde el propio fin de la desaparición de la Unión Soviética, y el objetivo fundamental es, bueno, pues ir copando áreas geográficas en el mundo para sus propios intereses, fundamentalmente en aquellos lugares donde existen fuertes intereses energéticos, de recursos naturales estratégicos, etcétera. La cumbre de la OTAN ha sido una muestra más de la creciente hostilidad de Occidente hacia Rusia, pero aunque Europa y Estados Unidos creen que han logrado aislar a Moscú, las repercusiones de las contrasanciones económicas rusas han sido más que tangibles. El país eslavo ha dejado claro que en caso de restricciones, estas tendrían la respuesta adecuada. La interdependencia global puede hacer que los policías lleguen a ser los castigados. Ahora, para analizar más sobre la última cumbre de la OTAN y la situación entre Europa, Estados Unidos y Rusia, vamos a conversar con Ernesto Wong Maestre. Él es analista internacional. Está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros en Detrás de la Noticia. Buenos días, Eva. Bueno, Ernesto, en primer lugar, ¿cómo analizas, cómo interpretas esta última cumbre de la OTAN en Gales? ¿Crees que se puede interpretar que la creación de una fuerza conjunta de la OTAN de respuesta rápida o de alta disponibilidad, como lo han llamado, es realmente una fuerza de guerra contra Rusia? La idea de la OTAN ahora con esta fuerza de intervención rápida que va a agrupar, según se estimó, a 5.000 hombres, se une a la decisión de hacer también la fuerza de tareas extraordinarias, algo así de una fuerza compuesta por más de 10.000 efectivos, en la cual participan cerca de 20 países de la OTAN. Y conjuntamente con esto, las maniobras que tienen planteado, que ya se están haciendo algunas con Ucrania, con los países bálticos, todos fronterizos con Rusia. Es decir, que hay una línea de acción, una estrategia de ir fortaleciendo todo el cerco a Rusia, también teniendo en cuenta para Estados Unidos, que resulta muy, yo dijera, muy preocupante para ese poderío imperial, que se fortalezca la alianza ruso con China, como se fue expresando en el último año. Precisamente es una alianza que se va a seguir profundizando debido a estas amenazas que le presentan a Rusia por parte de Estados Unidos y la OTAN. Bueno, Ernesto, ¿crees que la OTAN busca un conflicto con Rusia para justificar su existencia? Bueno, la OTAN es una entidad de la Guerra Fría y hasta hace poco, pues, Estados Unidos, Europa, o sea, los países de la OTAN tenían buenas relaciones con Rusia. Ellos sienten muy amenazada esta dominación mundial con las alianzas que se han venido dando entre Rusia, China, India, Brasil, los países de Mercosur, que tienen una influencia, en el caso, por ejemplo, de Argentina también, y todo lo que es el Asia. Es decir, que el mundo ha estado evolucionando en gran medida a favor de las alianzas del sur, la integración del sur, cuestión que es para Estados Unidos, el complejo militar de Estados Unidos, una amenaza, porque no pueden seguir explotando esa
esas ventajas militares en la industria militar, y ellos están, es decir, la OTAN y Estados Unidos están abocados a incentivar las guerras en todos los lugares que ellos puedan para que se incremente el gasto militar y se pare estas opciones integracionistas del sur. Por eso es que hay que ver toda esta madeja de acciones y acontecimientos en torno a estas dinámicas centrales de los países que tienen el mayor poder, unos del lado del imperio, del imperialismo tradicional neocolonialista, y del otro lado los países del sur que tratan de fortalecer su soberanía, sus independencias. Ahora, Ernesto, ¿con qué moral y evidencia el presidente Barack Obama puede hablar sobre la amenaza de los extremistas islámicos o el Estado Islámico, junto con también Rusia, el gobierno ruso, como si fueran igual de amenazas para los países del occidente? O sea, ¿eso significa que ya Washington está calificando a Rusia como uno de sus grandes enemigos, como en tiempos de Guerra Fría? Estados Unidos ahora se está hablando más públicamente, como pasó en la declaración de la cumbre de la OTAN, más públicamente visualizando y planteando que Rusia es su enemigo principal. Y esto lo hacen, yo dijera que en términos militares, porque el verdadero poder que puede enfrentar a Estados Unidos militarmente es Rusia, que tiene todas las condiciones para proteger su gran territorio, pero también responder de forma contundente a cualquier amenaza militar que le puedan hacer. Si a esta fortaleza militar que se le opone, que resiste a Estados Unidos, se une todo el poderío comercial y económico de China, esto sería una solución muy fuerte para los intereses en contra, los intereses de Estados Unidos, que son intereses de dominación, intereses de control de los países y demás. Bueno, Ernesto, tenemos que dejarlo hasta ahí, pero agradecemos muchísimo tu participación con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muchísimas gracias. Pues para servirte, Eva, con mucho gusto siempre. Y no hay que olvidar que hace más o menos 3 años, pues la OTAN intervino, bombardeó a Libia y destruyó a ese país, o sea, lo llevó a un escenario de guerra interna, de caos absoluta, también de una inestabilidad incontrolable, y también asesinaron a su jefe de Estado en sangre fría. Hoy, ese país africano que antes era un ejemplo de estabilidad, desarrollo y crecimiento, es simplemente un país en ruinas. Y también, Washington y sus aliados de la OTAN han impulsado una situación parecida en Ucrania, donde tienen grandes intereses geopolíticos, donde promovieron un golpe de Estado contra el presidente Yanukovych, y hoy pues han impulsado un conflicto que hasta el momento ha provocado un escenario de violencia muy grave en ese país. Tal vez la OTAN, en lugar de expandirse, debería reducir su presencia y no traer sus guerras a donde no son necesarias. Y de nuevo, el presidente Barack Obama deja a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos en una situación de desespero. Y hace 6 años, en su primera campaña electoral, Obama había prometido una reforma migratoria. Incluso de esa manera logró ganar muchos votos de la comunidad latina en Estados Unidos, también de despertar muchas esperanzas en esa comunidad y en otros de inmigrantes en este país. Pero no hubo ningún impulso durante su gestión de todos estos años para lograr esa reforma migratoria. Más bien, el gobierno de Obama ha hecho el contrario. Han deportado más inmigrantes que en cualquier otro gobierno anterior. Y también hace poco el presidente Obama autorizó la deportación de menores de edad a sus países de origen, sin importar si sus familias quedaban en Estados Unidos o a qué situación iban a llegar en sus países de origen. Bueno, hace poco el presidente Obama comenzó a hablar y anunció que ya iba a promover esa reforma migratoria, así levantando los ánimos de la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos. Pero después, de nuevo, hace días Obama anunció que ya no iba a avanzar con esa reforma
en materia de inmigración hasta por lo menos después de las elecciones de congresistas y senadores en noviembre. Eso significa que para Obama son más importantes las elecciones que la vida de millones de personas en este país. Vamos a ver más sobre ese tema en el siguiente reportaje. Tengo que decirles que esta semana he estado bastante ocupado y enfocado en Ucrania, en el Estado Islámico y en asegurar que la OTAN esté cumpliendo sus compromisos y completando lo que es imprescindible para enfrentar los retos del siglo XXI. Estas fueron las primeras palabras de Barack Obama al responder a una pregunta sobre la reforma migratoria. Una introducción que podría percibirse como que el presidente estadounidense no brinda la importancia requerida a los problemas domésticos. Y es que el tema de la inmigración ilegal ha tomado